Y bueno, pues tú sabes cómo se dirigen los elementos de fiscalía. Este, pues me dijo, no te hagas pendeja. Me pusieron sobre el cofre, me esposaron y me subieron a una rama. Iban 2 hombres y una mujer. Y pues ahí empieza mi tortura, ¿verdad? A cada quien nos separaron y a cada quien nos subieron a un vehículo distinto. En eso ingresaron más hombres, eran 9 hombres, una mujer. Y no quieres hablar, palabras altisonantes, insultos, humillaciones, ¿verdad? Tráete la bolsa, dio la orden uno de ellos y llevaron una bolsa negra. Me sentaron con las manos hacia atrás, esposada. Un hombre se pone atrás de mí y me empieza a poner la bolsa. La mujer que me llevó sometida hacia la oficina se subió a mis rodillas y empezó a taparme la boca y la nariz. Y empezaron a pegarme. Ella y yo decidimos llamarla Victoria. Porque para nosotros sería una victoria que nuestra bebé naciera en las condiciones en las que Samantha estaba. Platico con mi pareja breves minutos, me dice, ¿sabes qué? Me quieren obligar a que aborte a Victoria. Victoria se me ha movido todo el día. Yo no quiero perder a mi bebé. Me dicen que sí tengo posibilidades de lograrla. Le dije, ¿tú estás en peligro? No. Entonces no te tomes ese medicamento que te va a hacer abortar y continuamos mientras tú no estés en riesgo. Entonces llega el cambio de turno, llega el oficial y le digo, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Dijo, tu bebé se murió, Samantha. Pues ahí fue donde, ahora sí que mi mundo, si ya estaba derrumbado, terminó por desvanecerse. Los centros penitenciarios son para muchos la última parada en una vida marcada por el crimen, pero para otros representan el inicio de una pesadilla que jamás imaginaron vivir. Hoy vamos a hablar con Eric Romaní Vázquez y Samantha Fierro, una pareja que ha enfrentado de lleno la injusticia de un sistema que una y otra vez les ha fallado. ¿Qué tal? Soy el licenciado Eric Romaní Vázquez Reynoso. Vengo de la ciudad de Aguascalientes y busco apoyo, busco empatía a través de este medio de comunicación para lograr encontrar justicia en nuestro caso que estamos padeciendo mi pareja Samantha y yo. Soy padre de una bebé víctima del Estado, mi bebé Victoria, una bebé que lamentablemente dicen que falleció, pero no sé realmente dónde está ella. Y soy pareja de Samantha, una mujer juzgada y sentenciada de manera arbitraria. Hola Pepe, buenas tardes. Te estoy marcando de aquí del Cerezo Femenil del estado de Aguascalientes. Soy Samantha Fierro y estoy recluida por el delito de homicidio. Pues éramos una pareja común, una pareja estable, sólida, que pues disfrutábamos nuestra vida cotidiana, estábamos trabajando, siempre nos hemos dedicado al trabajo. Estamos en el estado de Aguascalientes y pues tenemos muchos planes para pues acrecentar nuestra familia. Pues, teníamos planes de consolidarnos con nuestros bebés, pero lamentablemente el Estado intervino de una manera brutal y mediante desaparición forzada pues terminó destruyendo todos nuestros sueños, ¿no? Nuestros anhelos. Samantha y Eric eran una pareja que vivía su relación como cualquier otra, entre planes, rutinas compartidas y sueños a futuro. Pero todo cambió abruptamente cuando, tras un altercado que terminó de la peor manera, una decisión tomada por el padre Samantha desató uno de los episodios más oscuros en sus vidas. A partir de ese momento, ambos quedaron atrapados en un infierno legal y emocional del que hasta hoy siguen intentando salir. Mira, fue aproximadamente, ya son 6 años, fue un 11 de noviembre. Mi papá anteriormente ya le había vendido carros a
a la víctima. Ese día fue lo mismo, fue por una venta de una camioneta y pues se suscitó una riña. El señor se puso un poco pues violento, estaba bajo las influencias estaba consumiendo en ese momento, me parece que era cristal. Entonces empezaron a discutir, empezaron a salir mal. Mi papá me dice que nos vayamos y la persona le dice que no, que él se vaya solo, que yo me voy a quedar ahí. Entonces ahí es cuando empieza como todo a salirse más de control, ¿no? La hoy víctima agarra un arma tipo revólver y empieza a apuntarnos, ¿no? A amenazarnos. Entonces mi papá me decía que me saliera y empezó el forcejeo. Entonces yo me puse nerviosa, salgo a la cochera, que serían unos minutos, aproximadamente 2-3 minutos, no sé. Cuando vuelvo a ingresar a la casa, mi papá ya le estaba dando reanimación, respiración de boca a boca. Incluso yo hasta le digo, ¿por qué lo estás besando? Y luego me dijo, no lo estoy besando, pendeja, le estoy dando reanimación. Pues yo me puse nerviosa, ya no supe qué estaba pasando. Pues empezó a hacer ahí unos movimientos de carros y todo. Nos fuimos a la casa, mi papá se va, a mí me deja en la casa. Se tardó aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Le digo que qué había pasado con Jorge, ¿verdad? Y me dijo, todo está bien, tú ya no me preguntes nada. Yo ya no pregunté. Sin argumento alguno y sin pruebas que la vincularan con delito alguno, la policía detuvo a Erika y a su familia para interrogarlos. Este sería apenas el primero de muchos abusos que enfrentarían a manos de la fiscalía y la antesala de la pesadilla que apenas comenzaba. El 19 de noviembre del 2019, alrededor de las 7:45 de la tarde, yo estaba afuera del domicilio de mi pareja esperando. Ella en ese entonces vivía con sus padres. Me pidieron que si los podía trasladar a las instalaciones precisamente de fiscalía, ya que su hermano, un muchacho de nombre Erat, había sido recientemente detenido unos minutos antes. Me pidió que si la podía llevar. Yo la acompaño, los traslado. Abordan a mi vehículo su madre, su padre y ella. Y avanzando escasos metros, nos cierran el paso varios vehículos, varios sujetos, alrededor de 18, armados con armas cortas, largas. Algunos de ellos estaban encapuchados. Nunca se identificaron, nos apuntaron con nuestra humanidad, fueron muy violentos, nos obligaron a descender del vehículo y bajo amenaza nos abordaron a cada uno de nosotros en diferentes vehículos. Nosotros, bueno, de manera particular pude identificar que eran agentes de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes por el tipo de vehículos, por el armamento, por los radios. Aunque no se identificaron de momento, sí me percaté que eran agentes. Nos trasladan a Fiscalía y ahí es donde comienza este infierno que hasta la fecha seguimos viviendo. Es una situación compleja. Al estar detenidos ahí no fuimos presentados. Por eso lo menciono, que fue una desaparición forzada del Estado, ya que no fuimos presentados inmediatamente a algún agente del Ministerio Público, alguna autoridad competente. Solamente fuimos llevados a la fuerza. Nos mantuvieron en diferentes locaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Te repito, sin ser presentados ante algún agente del Ministerio Público. Nadie nos decía el por qué estábamos retenidos ahí de manera arbitraria. No se me manifestó nunca el por qué había sido detenido de esa manera, aunque yo exigí mis derechos como detenido. Sí estaba yo en ese sentido, ¿no? El día 19 de noviembre yo me encuentro con mi esposo en Home Depot y recibo una llamada de un amigo de mi hermano. Entonces no le alcanzo a contestar, regreso la llamada,
y me dice que los ministeriales habían ido por mi hermano al gimnasio. Entonces voy a la casa, le digo a mi papá, ¿sabes qué está pasando esto? Que fueron por mi hermano al gimnasio. Me dijo, ¿pero por qué? Pues si él no se dedica a nada, ¿verdad? O sea, es un muchacho que va al gimnasio, a la casa, a la escuela, al gimnasio, o sea, un muchacho de bien. Le dije, pues no sé. Entonces nos subimos al carro de mi esposo, mi mamá llega en un taxi, se sube al carro con nosotros, íbamos directo a la ministerial, de hecho, avanzamos como 100 metros si acaso, y nos toparon el paso, camionetas y carros, por adelante y por atrás, y se bajaron, venían hombres, en pie tierra, y se bajaron de las camionetas, apuntándonos con armas largas. Eso fue el día 19 de noviembre. Ahí empiezan a preguntar mi nombre. Uno de los agentes, Samantha, ¿quién es Samantha? Y pues de las manos arriba y que no sé qué, y pues yo con las manos arriba. Y yo les dije que ya era yo el que estaba pasando. Y bueno, pues tú sabes cómo se dirigen los elementos de fiscalía. Pues me dijo, no te hagas pendeja. Me pusieron sobre el cofre, me esposaron y me subieron a una RAM. Iban 2 hombres y una mujer. Y pues ahí empieza mi tortura, ¿verdad? A cada quien nos separaron y a cada quien nos subieron a un vehículo distinto. Después de varias horas de recibir yo amenazas constantes donde se me, bajo un lenguaje altisonante y muy amenazante de varios agentes, dijeron que me iban a golpear y con palabras muy fuertes. Sí, dijeron bastantes cuestiones ahí que me pusieron en una situación de terror psicológico. Me sentí muy abrumado. Perdí de vista a mi pareja, a sus padres. Hasta después de varias horas, nuevamente nos reúnen, pero ellos estaban en muy malas condiciones. O sea, habían sido torturados durante más de 5 horas. De ahí, directito nos fuimos a fiscalía, me metieron a un cuarto. Estaba una silla volteando. No sé si ubicas, las oficinas que son como que tienen como un espejo que uno no puede ver al otro lado. Me pusieron con una silla así volteando hacia como ese espejo, esposada, y llegó un agente y dirigiéndose conmigo con palabras altisonantes, me dijo que pues no había delito perfecto. Me levantan, llega una mujer, me dice que me van a llevar a una oficina, me agarra del cuello y me lleva sometida hacia otra oficina. Y ahí es donde me empiezan a preguntar que dónde está. Ya se dirigían a él como dónde está el muerto, dónde lo dejaste, dime que tú lo mataste. Empezaron con esas preguntas. Entonces pues yo les decía que yo no sabía de qué me estaban hablando. Pues en eso ingresaron más hombres, eran 9 hombres, una mujer. Y no quieres hablar, palabras altisonantes, insultos, humillaciones, ¿verdad? Tráete la bolsa, dio la orden uno de ellos y llevaron una bolsa negra. Me sentaron con las manos hacia atrás, esposada. Un hombre se pone atrás de mí y me empieza a poner la bolsa. La mujer que me llevó sometida hacia la oficina se subió a mis rodillas y empezó a taparme la boca y la nariz. Y empezaron a pegarme. Me quitaban la bolsa y me decían que estábamos entre policías, que dijera que yo lo había matado. Y pues yo no decía nada. Yo no ni siquiera sabía que estaba muerto, ¿no? Yo ya no quise preguntar más. Mi papá me dijo que no preguntara, que no volví a tocar el tema. Y entonces me quitan la bolsa, me siguen insistiendo que dónde está el cuerpo, que dónde está el cuerpo. Yo no decía nada, yo no decía, es que no sé de qué me estás hablando, no sé de cuál cuerpo, no te hagas pendeja. Me llevan otra vez a las celdas, me dejaron ahí unas horas, perdí la noción del tiempo, la verdad se me hizo eterno. Vuelven a ir por mí a la celda y me llevan otra vez a la misma oficina y empiezan a... La señorita que me llevó sometida era la única mujer
me quitó mi chamarra y yo no llevaba ropa interior. Entonces me quita la chamarra y quedo con mis boobies al descubierto. Y pues empiezan a hacerme tocamientos, ¿no? Me ponen la chamarra en la cabeza y empiezan a golpearme. Me pusieron la chicharra, me pegaban en la cabeza, sentía solo los puños en mi cráneo y siguen insistiendo que les dijera dónde estaba el cuerpo. Yo les decía que pues que no sabía nada. Otra vez me bajan a la celda, me dejan un rato ahí, me llevan pasa el tiempo, me llevan a como un estacionamiento, no sé qué era, y había un tambo como de lámina lleno de agua. Y dos de ellos me cargaron, me voltearon y empezaron a sumergirme el tambo con agua. Y me estaban pegando en la boca del estómago, queriendo que yo confesara que yo había matado a esta persona. Incluso mi pareja fue abusada sexualmente dentro de las mismas instalaciones por agentes de investigación, por 3 agentes. Esta situación, te repito, fue en noviembre del 2019. Medio inconsciente, ya no, la verdad yo ya no sabía ni qué onda conmigo. Me paran de hacerme eso, me vuelven a llevar a la misma oficina. Estaban tres hombres. Me ponen recargada al escritorio, me bajan el pantalón y con su celular empiezan a grabarme la cara, uno de ellos, mientras empiezan a penetrarme. Fueron aproximadamente 5 o 10 minutos, no sé, fueron los más eternos de mi vida. Después me vuelven a llevar a la pecera, a la celda. Me vuelven a dejar ahí, pero ya no llevaba yo la playera, la chamarra. Entonces pasaban, no sé, cada 15, 20 minutos y me echaban agua, me estaban mojando. Y no me dieron de comer, no me dieron cobijas, lo típico cuando estás detenido, ¿no? No me dejaron hacer mi llamada. En algún momento sí, por todas las cosas que me estaban haciendo, los golpes, las palabras, las humillaciones, incluso me acuerdo que había como un tipo altar, no sé si era una virgen, no recuerdo bien, o un San Judas. Y siempre que yo pasaba por ese altar, a mí ya me daba miedo, porque yo sabía que siempre que pasaba por ese altar, me metían a la oficina y era para torturarme. Entonces, una de las últimas veces, ya que me llevaron a la pecera, a la celda, llegó una muchacha, le dan una cobija, duró poquitas horas, se fue y me dejó su cobija. Y la verdad sí pensé en quitarme la vida, pero no lo hice, la verdad, y ya no tenía fuerzas pues para absolutamente nada. Cuando reaccionó, porque caí inconsciente de los golpes y todo lo que traía, ya tenía todos los agentes así como enfrente de mí, y es ahí cuando manejan la historia que yo quise suicidarme. Pero también aclaro que en la celda no había dónde colgarme, solo estaba una taza del baño y un lavamanos, era todo lo que había. Entonces también es como ilógico decir que me colgué, porque tenía hematomas en el cuello, perdón, pero era de la bolsa, de cuando me ponían la bolsa, fue las marcas que me quedaron en mi cuello. Los hematomas que yo tenía en el cuello fue para justificar el daño que ellos me habían hecho. Se inventaron la historia de que yo me colgué, me quise ahorcar, ¿verdad? Cuando ni siquiera la gente que conoce el área de las celdas, de las peceras, las mentadas peceras, me pueden dar la razón que no hay en nada donde pueda yo colgarme.
Solo está una taza de baño. Sí, mira, mi pareja fue sometida a tratos crueles e inhumanos, a tortura física. Particularmente a ella la tenían esposada de pies y manos. En algunas ocasiones le quitaban las esposas de los pies y solo la dejaban esposada de las manos. Y entre dos sujetos la cargaban. Ella mide 1,64, pesa alrededor de 62 kilos. Entre dos tipos la cargaban y la metían en un bote, la sumergían y metían la mitad de su cuerpo en un bote de 200 litros, un tambo lleno de agua, y la sumergían ahí durante varios segundos, la sacaban, la golpeaban en lo que son las costillas para sofocarla y nuevamente la metían a sumersión. Le colocaban un chaleco balístico sin placas, solo los paneles flexibles, y la golpeaban con un marro de goma. ¿Para qué? Para no dejar marcas. Te digo que la tortura no solo no se ha erradicado, perdón, sino que se ha tecnificado. O sea, de verdad, las agencias de investigación de las fiscalías se han tecnificado tanto en el uso de la tortura que ya evitan dejar rastro o dejan lo menos posible. Digo, a mi pareja le dejaron lesiones en las costillas que están certificadas mediante chequeos médicos. Hay certificados médicos que avalan las lesiones. Digo, ella fue sometida también a una situación que es muy común, que de hecho yo padecí, que es desnudez forzada. Es una situación que psicológicamente te devasta, porque imagínate, ella estaba rodeada de 8 sujetos en una oficina y la tenían desnuda del torso. Tenía su pecho desnudo, esposada por la espalda, mientras 8 sujetos le hacían comentarios de connotación sexual, la trataban horrible, la cacheteaban, le jalaban el cabello, la levantaban del cabello teniéndola ahí hincada, la levantaban del cabello y en un traslado, en un movimiento que hicieron, se cae, se golpea el pómulo, incluso ella al momento de que cae, la levanta nuevamente del cabello y le escupen a la cara. Todo esto que te menciono está denunciado, todo está en carpetas de investigación. A ella había un sujeto, Jorge Enrique N., que también está señalado en esta carpeta de investigación, en la denuncia de tortura. Él era coordinador en su momento de los agentes de investigación, un tipo que pesaba sobre 120 kilogramos, un sujeto muy robusto. Él le pisaba las muñecas y le pisaba los tobillos cuando la tenían en el piso. Le dejaron marcas en los tobillos, le lesionaron las muñecas. A la fecha sigue presentando problemas de todas las golpizas que sufrió. Hubo una situación que incluso le dejó marcas en el cuello. No solo era la sumersión en agua, sino que le colocaban una bolsa de plástico, eran unas bolsas grandes negras, que las enrollaban y se las colocaban, y fue tanta la presión que hicieron que en un costado del cuello le dejaron marcas. ¿Sabes cómo quisieron ellos evadir esta situación? Ella estuvo siendo movida en diferentes locaciones de la fiscalía. En una parte la sumergieron en agua, en otra la golpeaban, en otra abusaron sexualmente. En otra área donde la tenían detenida, le llaman las mentadas peceras. Son unas áreas de detención que cuentan no con barrotes, sino con cristal templado. Y solo hay un murete pequeño que divide el baño. Es un espacio muy pequeño, donde normalmente meten a mujeres. Incluso ella, cuando la llevan ya casi, iba ya en muy mal estado físico, ella perdió el conocimiento. La llevaban casi a rastras a esa área de detención. La dejaron con marcas en el cuello, con los golpes. La dejan tirada al interior de la celda y ven que no reacciona de manera correcta. Arman un circo, como es la fiscalía, como son expertos en estos montajes, y mencionan una reverenda tontería, donde dicen que la encontraron colgada del cuello con un trozo de cobija de la jaladera del baño. O sea, ¿puedes creer semejante tontería? O sea, para ellos sacarse
las lesiones que le generaron con la bolsa al oprimirla, inventaron que estaba colgada de la jaladera del baño. Era una taza normal de depósito, una taza baja, normal como las de cualquier casa, y de la jaladera estaba colgada. O sea, una reverenda tontería. Pero eso fue lo que está en los partes informativos. Y eso fue la manera de que ellos justificaron de que ella intentó quitarse la vida. Ella en un momento sí lo manifiesta, que después de haber sido abusada sexualmente y 5 horas de tortura, ella ya estaba muy mal. O sea, anémicamente estaba devastada, físicamente se sentía mal. Sí dice que sí llegó a pensar en quitarse la vida, pero no tenía ni fuerzas para hacerlo. Entonces, te digo, la situación sí que vivió fue algo traumático que lamentablemente cualquier mujer en este país puede padecer. Después, me llevan al hospital del Tercer Milenio y pues por como ya, o sea, en verdad, de los golpes, de todo lo que me estaban haciendo, de estar sentada ya ni siquiera podía levantar la cabeza. O sea, literal ya no tenía fuerza ni para levantar la cabeza. Entonces, se me hace ilógico que digan que yo me quise suicidar, no, en verdad no tenía fuerza para nada. Entonces caigo inconsciente en la pecera. Cuando despierto, ya tenía, digo, los agentes pidieron apoyo, me llevaron al hospital Tercer Milenio y me pusieron una chamarra de policía municipal. Yo andaba vestida de negro, me puse una chamarra de policía municipal, todavía exhibiéndome más, cuando yo todavía ni siquiera estaba activa ya como policía. Así me trajeron exhibiéndome en el hospital, esposada, y una vez que ya me atendieron, me canalizaron, me pusieron el suero. Los agentes, una mujer, un hombre, se quedaron conmigo amenazándome y amedrentándome todavía más. Que querían que yo les dijera que yo lo había matado. Me enseñaron fotos de mis hermanas que estaban en la casa, me decían que ya estaban en su poder y que si no les decía que yo había sido, les iba a pasar lo mismo que a mí me había pasado. O sea, la violación, las torturas, le iban a hacer lo mismo a mis hermanas. La más chiquita tenía 4 años y la más grandecita tenía 14 en ese entonces. Entonces, pues yo sí, pues la verdad yo ya no sabía ni para dónde hacerme, me explico. Si yo haya sabido realmente que esa persona estaba muerta, yo no haya permitido tanto, ¿sabes? Asumo mi responsabilidad, pero no fue así. Yo lo que vi fue una riña, fue una pelea con que mi papá sí tenía conocimiento porque fue policía, que lo sometió, que se le pasó la mano, pero en su momento yo no supe que la persona estaba muerta. Y mi papá me dijo, no preguntes. Mi papá es una persona que imponía mucho en mi vida, entonces lo que él se decía, yo lo respetaba. Entonces él me dijo, no preguntes. Pero después no imaginé que después de todo eso, se iba a venir todo este infierno y iba a estar arrastrando tanto. Eso fue en la noche, y me llevaron otro día en la mañana, que fue el día 21 de noviembre. Yo duré en la fiscalía desde el 19 de noviembre hasta el 21 de noviembre en la noche, que me tenía aquí el Cerezo. Me llevaron a fiscalía, me hicieron firmar que me habían dado la llamada y otros papeles. Nunca me hicieron mi llamada, de por derecho la tengo, no me dejaron comunicarme con algún abogado, nada. En la noche me llevan a Capra, porque empiezan a manejar la historia de que yo quise matarme. Entonces apenas íbamos llegando a Capra, viene siendo como un centro psiquiátrico, algo así, como un hospital psiquiátrico. Entonces apenas íbamos llegando cuando uno de los agentes recibe una llamada y le dice a la gente, dice, ¿sabes qué? Dice, tenemos que llevárnosla ya. Me llevan de regreso a fiscalía, llegamos y me dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu libre. Dije, ¿cómo mi libre? En el mismo estacionamiento me dijo, sí, fírmame que saliste a las 8:30, pones tu nombre completo y tu firma. Y yo dije, ¿me van a dejar ir? Pues empecé, tal cual me lo dijeron, 8:30, puse mi firma, mi nombre completo. En el estacionamiento me quitaron las esposas,
En cuanto me quitan las esposas en el mismo estacionamiento de fiscalía, me vuelven a esposar y me dicen que tengo una orden de aprehensión por el homicidio doloso calificado con ventaja en contra de Jorge. O sea, es mentira que dicen que me agarraron afuera y ni siquiera me dejaron salir de la fiscalía. Ahí mismo me dan la libre y ahí mismo me vuelven a agarrar. Todo esto a raíz de un delito que comete el padre de mi pareja, quien es el único responsable de ese delito que él comete, pero lamentablemente la fiscalía, mediante un montaje, una farsa mediática, aprovechando el poder punitivo del Estado, aprovechando, pues ahora sí que el pago incluso hasta de comunicación, de prensa local, crearon una historia inverosímil y fantasiosa donde se les involucraba en un delito grave, que te repito, el padre fue quien cometió realmente un delito. Él, de hecho, él se declara culpable, pero lamentablemente la fiscalía no queda conforme y fabrican todo un espectáculo mediático para involucrar a mi pareja. Aquí es un par de días después, me liberan a mí, liberan a la madre de mi pareja, al padre, a mi pareja y a su hermano los trasladan al Cerezo. Hicieron muchas cosas arbitrarias durante todo este proceso. Fabricaron más delitos, inventaron carpetas, acumularon carpetas de manera dolosa, fabricaron diversos delitos. A nosotros, para retenernos ahí en ese lugar, nos fabricaron un delito de delitos contra la salud. Nos sembraron droga en el vehículo y eso se manifestó. Es algo muy común por parte de autoridades de investigación y hasta incluso de seguridad pública. En este país, la fabricación de culpabilidad o una, como yo la llamo, flagrancia simulada, es muy común en este país y cualquier persona estamos expuestas a padecer una situación así, de que te topes una patrulla o alguna situación se dé, te siembren alguna cosa, te inventen un delito incluso hasta de amenazas, porque ese es el segundo de los favoritos de agentes de investigación para retenerte de manera ilegal. Es o te siembran droga o te inventan un delito de que los amenazaste. Con eso ellos te retienen por lo menos 48 horas y ya de ahí ven si deriva algún otro, si te inventan otra cosa, o como herramienta de investigación se utiliza mucho la tortura, como fue en este caso. Fue una situación traumática. Yo sufrí de tortura física y psicológica. A mí me dejan salir, como te mencionaba, después de alrededor de casi 50 horas de una detención ilegal. Me dejan que me retire, pero a mi pareja, a su padre y a su hermano los trasladan al Cerezo. Les ejecutan una orden de aprehensión dentro de las mismas instalaciones de la fiscalía. Aquí, pues no conformes con toda esta situación, yo cuando salgo me percato que a nivel local, incluso nacional, había notas de un caso muy, muy fuerte. Que te digo, yo comencé a indagar e investigar y me percaté que fue una fabricación fue una farsa que fabricó el entonces fiscal, ahora exfiscal, para jalar reflectores a su mediocre administración. Fue un paso muy gris de este sujeto, un manipulador terrible, un sujeto sin escrúpulos que navegó con un perfil de tonto hasta cierto punto, pero fue un tipo ruin, un torturador cobarde que lamentablemente no solo permitía el uso de la tortura y el abuso sexual dentro de su fiscalía que él manejaba, sino que él alentaba que se utilizaran estos medios tan brutales, ¿no? para investigar. Después de sufrir todo tipo de abusos,
tanto psicológicos, físicos y también abusos íntimos. Samantha fue trasladada al Cerezo, donde permaneció retenida sin argumentos válidos y bajo una narrativa completamente fabricada. La verdad es que no podía creer todo lo que se había dado, ¿sabes? De tenerlo, pues de tener una, pues puedo decirlo que ahora te digo, aquí llegas a un punto en el que valoras una tortilla caliente, ¿verdad? Ahora te puedo decir que lo tenía todo en la vida. No me refiero económicamente, me refiero a las personas que quiero. Estaba con mi familia, estaba con mi esposo, y a lo mejor en el momento cuando uno lo da por hecho que siempre van a estar, ¿verdad? Y luego pasan este tipo de cosas y te das cuenta que lo tenías toda en la vida. Entonces yo vi mi mundo, pues literalmente se derrumbó. Vi la orden de aprehensión en contra de mi papá y de mi hermano y venía mi nombre. Entonces yo estaba en shock. Me suben a una RAM roja, mi hermano también, nos trajeron juntos. A mi papá lo llevaron en una camioneta diferente. Llegamos aquí afuera del Cerezo y se baja la ministerial. Empiezan, yo creo que con el trámite, me imagino. Bajan a mi hermano. No miento, me bajan a mí y me despido de mi hermano. Y mi hermano estaba llorando, estaba asustado. Él acaba de cumplir sus 18 años en octubre y en noviembre lo agarraron también por un delito que pues no cometió. También a él y a mi papá, a mi esposo también lo torturaron. Yo sé que a Romaní lo torturaron psicológicamente, pero a mí fue psicológica, física, sexual, de todo, ¿verdad? Entonces llego al Cerezo, todavía llego con la chamarra de policía municipal y al ingreso, pues yo pensé que ya se había terminado todo, ¿verdad? Pero pues apenas era el comienzo de lo que me esperaba. Llegué, empezaron a tomarme las fotos, ya sabes, volteada enfrente, de perfil derecho, perfil izquierdo, ponme tus huellas, tu firma. Me llevaron al certificado al Cerezo varonil porque no tenían creo médico todavía. Me llevan al Cerezo varonil. El doctor me revisa, le digo que pues desde que salí de la ministerial empecé con una hemorragia vaginal y lo pusieron como si yo estuviera en mis días, pero no estaba en mis días, era una hemorragia que yo traía te imagino que por los golpes, las patadas que recibían en el vientre, en el estómago. Empecé a tener evacuaciones también con sangre y llegué hinchada de la cara, me dolía mucho las costillas y llegué, lo minimizaron. Entonces llego, como aquí o lo manejaron todo como que yo era un servidor público, cuando yo ya no estaba activa. Me meten a un módulo, pues como quien dice aislado, ¿verdad? A la población. Entonces llego a la celda y me empiezan a esposar a 4 puntos. 4 puntos es una cama individual de metal. Me esposan en cada esquina, imagina las 4 esquinas, y mis piernas abiertas, los brazos abiertos hacia arriba y esposada de pies y manos en cada tubo. 24/7 durante un mes, así me tuvieron. Porque como fiscalía y en los medios manejaron la situación de que yo me quise suicidar. Entonces, por eso es que me tenían así. Yo soy una persona, yo me considero una persona sana. Yo no soy drogadicta, yo no fumo, no tomo. Entonces, también fue muy traumático para mí porque llego en esta situación, me esposan y empiezan a meterme medicamento controlado cuando yo nunca había consumido absolutamente nada de eso. Entonces me traían toda drogada. Me acuerdo bien de una celadora que me llevó la comida y le dije que si me desesposaba para comer, ¿verdad? Me dijo, yo no tengo ninguna orden de desposarte. Y me aventó la comida, literal me la aventó a la cama y me dejó esposada. Había ocasiones en que yo duraba gritando para que me quitaran las esposas para poder ir al baño. Y la población, no fui muy bien recibida por la población, por aquí las compañeras, pues porque un servidor público, porque así me lo manejaron en los medios, pues me ven como contra a ellos, ¿verdad?
Entonces sí era muy pesado el que la población me aceptara, en que las custodias me trataran bien, todavía lidiar con el adaptarme, ¿no? Porque aquí es una vida completamente diferente a la libertad. Pasó un mes de que me tuvieron encerrada y me reubicaron al módulo 1. Es como el módulo más tranquilo, nos manejan por perfiles, ¿verdad? Entonces me mandan al módulo 1 y pues ya empiezo a salir yo a la población, a tener más contacto con las compañeras. Y pues así fue como empecé como a adaptarme, ¿verdad? Empiezas a conocer costumbres diferentes. Yo la verdad no había convivido tanto con mujeres, ¿verdad? Ni con hombres. Yo era una persona que me la pasaba en mi casa o en el trabajo y así. Entonces hasta eso también se me complicaba porque no soy una persona muy social. Sí, literal, aquí la comida no es nada agradable, ¿verdad? Hasta literal es, yo sé que hay que darle gracias a Dios por el taco que tenemos día a día, ¿verdad? Pero pues yo creo que la condena ya la estamos pagando, y que manden literal desperdicio de comer lo hace aún más complicado, es más complejo. Te digo, tuve que adaptarme a todo, a la comida. Había veces que la comida le salía, ya fueran de los del trapeador, los cordoncitos del trapeador a veces salían en la comida, o salían cucarachas, o salían animales, o cabellos. O sea, son cosas que en verdad está difícil. Los horarios, el que nos quieren tener siempre el pie en el cuello las oficiales, nos quieren tener muy sumisas, ¿sabes? Así es. Fue haber estado en el lugar y momentos equivocados. Te digo, ella sí menciona, yo estuve en el interior, presencié parte del conato de la riña, incluso había grabaciones no solo del exterior de la vivienda, porque la fiscalía solo presentó los videos de afuera de la vivienda, de unos vecinos, de cámaras de los vecinos. Pero esta persona, que lamentablemente pierde la vida, tenía cámaras de seguridad en la fachada de su casa, entrando a la cochera, y en el interior de su casa. Ahí se apreciaba todo lo que había acontecido, cómo se habían dado las cosas. Pero ¿qué pasa con la fiscalía? En todo este montaje que hacen, entran a hacer un cateo, incluso un cateo ilegal. Entran personas que no estaban autorizadas por el juez de control en su momento, entre ellos un perito, el principal, y llegan y desmontan todo el equipo de videograbación. Desmontan las cámaras y se llevan el DVR. Desaparecen toda evidencia de ese conato y ellos ya fabrican otra cosa. Y esto no solo lo manifiesta Samantha y su padre en su testimonio, lo menciona también la pareja de Loyo Oxiso, que era una persona que iba constantemente a esa vivienda, y ella menciona que sí tenía cámaras. Entonces te digo, fiscalía, antes de que entre fiscalía, todavía están las cámaras en el lugar. Ya cuando entra fiscalía a hacer su investigación, desaparecen toda evidencia. Incluso se maneja que había un arma al interior, un arma supuestamente de fuego, que es con la que el Loyo Oxiso intenta agredir al padre de mi pareja, y es donde comienza toda la trifulca. Pues a esa solo la embalaron y fotografiaron. No le sacaron ninguna prueba de radisonato para obtener las huellas. No lo hicieron. Y eso fue algo crucial en la narrativa. Incluso la orden de cateo se autoriza para localizar ese objeto en particular y todos los demás que puedan ayudar a la investigación. Pero ese, particularmente el arma, se manifiesta en la orden de cateo. Y le tomaron huellas a todo, a los vasos, a las cucharas, a las jaladeras de las puertas, al vehículo que estaba dentro, a los sillones.
más de 18 o 20 artículos le realizaron la prueba, pero el arma, que era lo principal, ni una huella. No le hicieron ninguna prueba más que la fijación. O sea, ya desde ahí no están haciendo una investigación imparcial. Te digo, y con el hecho de haber desaparecido evidencia, están actuando de manera dolosa para construir una verdad histórica, ¿no? Que quieren generar ellos mediante todo este montaje que se realiza. Entonces aquí esta situación donde Samantha está en el momento y lugar equivocados, no existe en el expediente de juicio una sola prueba en contra de Samantha. No hay una sola prueba, no hay un solo testigo donde se señale que Samantha participó en el homicidio de esta persona, lamentable. No existe una sola prueba. No hay un solo testigo que señale que ella hizo esto, una prueba científica, no hay una prueba pericial, material, nada. Lamentablemente, como te digo, como fue una situación tan mediática, sesgó la opinión de un juez que mediante el tráfico de influencias del entonces fiscal, pues presionó para que Samantha fuese sentenciada a 21 años, 3 meses. 21 años, 3 meses, al igual que su padre. Cuando el único que reconoce de manera individual, y repito, única, fue su padre. Él es el único que reconoce haber participado en este delito. Samantha niega haber participado ni directa ni indirectamente, y como te menciono, no hay una sola prueba en contra de ella. Pero te digo, la presión de la fiscalía y el sesgo que existía y se fomentó un odio generalizado terrible. Se fomentó un discurso de odio mediante toda la exposición mediática que tuvo Samantha, porque ella fue la víctima principal de fiscalía para la exhibición ante medios. Su padre, ni siquiera hay una sola fotografía, pero de Samantha hay infinidad de fotos que fueron obtenidas de manera ilegal de su celular y de sus redes sociales. Y fiscalía repartió todo eso en la prensa con una historia que te digo que está totalmente fuera de contexto, pero la principal fue Samantha. Le sacaron morbo a la nota utilizando la imagen de una chava de 21 años, atractiva, que estigmatizan por el tipo de fotografías. Tenía fotografías, por decirlo de alguna manera, a lo mejor mal llamarlo sexys. Y eso lo utilizó la fiscalía para estigmatizarla aún más y manejar un discurso misógino que fomentó un odio en la sociedad. Se construyó un juicio mediático en todo esto. Te digo, hubo muchas arbitrariedades, la carpeta está muy mal integrada, hay muchas irregularidades, reportes anónimos totalmente falsos, insostenibles. Cuando se van a juicio, te digo, Samantha sentenciada igual. El juez no solo actuó de manera fue con una manera falta de probidad. No ejerció su profesión como debía. No validó cuestiones o no tomó en cuenta ilegalidades del proceso que la defensa intentó demostrar, porque también obstruyó mucho la defensa. Y tengo que decirlo, la defensa la verdad también fue muy pasiva, fue muy complaciente con una fiscalía que fue muy arbitraria también en la audiencia. Entonces se combinó todo, ¿no? El sesgo del juez, la fiscalía como que si fuese algo personal, y aparte la cuestión de una mala defensa. Se conjugó todo a que la situación se diera mal para ella. Después de que me sacaron pasaron 15 días y mi esposo me mandó a un abogado, a Fermín, y empiezan a revisar mi caso y pues se dan cuenta que realmente de todo lo que se manejó en medios es absolutamente nada que ver a lo que realmente había en la carpeta, ¿verdad? En la carpeta no hay nada que me culpe, o sea, no hay nada, no hay pruebas, no hay nada. Entonces empezamos a pelear. Mi abogado se murió de COVID, entonces todo apuntaba negativo a mí, ¿sabes? O sea, como que todo mi mundo se volteó, o sea, todo estaba de cabeza. Entonces mi abogado se muere y empezamos a buscar otro abogado, se paran los juzgados por lo del COVID
y empezó todo esto pues mal. Lo malo de mi caso es que me lo politizaron mucho, ¿sabes? Entonces, aun y cuando los jueces vieron que yo no tenía nada que me inculpara, aun y cuando mi papá declaró su culpabilidad, dijo, sí, yo fui, pero no pasaron así las cosas, pasaron así y así, así, no como fiscalía lo dice. No me dejaron ir. O sea, en verdad no hay absolutamente nada que me culpe. Y me sé inocente, soy inocente. Pero lamentablemente politizaron tanto mi caso, que es lo que me tiene aquí. Lo usaron, mira, yo no vi los literal como las noticias o los periódicos. Cuando me hacen mi amparo y es cuando yo empiezo a ver las publicaciones, empiezo a ver todo. En ese entonces estaba a la hora gobernadora Tere Jiménez, estaba de presidenta, ¿verdad? Y creo que se estaba aventando como para gobernador, algo así. Entonces, pues como yo fui elemento, de ahí se agarraron como para empezarle a aventar a la hoy gobernadora, de que fui policía, que el delincuente, el mismo fiscal, el ex fiscal Figueroa, sin antes tener pruebas en mi contra, él aseguró sentenciarme de 20 a 40 años y tengo la publicación del periódico, la tenemos en tu humilde, en tu pobre casa, donde él dice de 20 a 40 años yo aseguro sentenciar a Samantha Fierro. Todo fue por un doble enjuiciamiento. Me voy a juicio. Se supone que el juicio solo dura de 3 a 4 días. Se extendió 15 días el juicio. Y el juez determinó. Mira, yo en el delito entro solo en el agravante de premeditación, porque se supone que yo lo premedité, yo lo planeé, yo todo. Entonces, en el mismo juicio, el juez quita la premeditación. Entonces es donde yo hago la pregunta, entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo entré en la agravante de premeditación y me la quita. Pero me la quita y me da una sentencia como si yo siguiera teniendo esa agravante. Me dieron 21 años, 3 meses. Agoté ya la apelación, agoté el amparo directo, me llegó confirmado y ahorita estoy en la Suprema Corte en la revisión de amparo. Sí, mira, yo quedé embarazada. Mira, yo allá afuera me cuidaba con el DIU, con el Mirena. Entonces, pues ya, total, empecé a hacer o traté de empezar a hacer mi vida. Mi esposo venía y me veía. Y en una ocasión, voy al baño, sentí algo que me calaba, me incomodaba, y jalé ese algo, y era el DIU, se me salió. Entonces, yo empiezo a ir con una doctora de aquí, y le digo, ¿sabes qué? Pues pasó esto, se me salió el dispositivo. Me dijo, sí, dijo, entonces, vamos a esperarnos a que vuelvas a tener tu periodo para ponértelo otra vez. Le dije, sí, está bien, porque yo siempre me había cuidado con el DIU. Entonces empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme pues con ascos, mareada. Y yo me acercaba y le decía, ¿sabes qué? Me siento mal. Sí, ha de ser gastritis, o una colitis mal cuidada. Me medicaban. El 17 de febrero me manda, a mí me baja el día 16 y yo la veo y le digo, oiga doctora, ya sabe que ya tuve mi periodo. Dijo, ok, mañana te veo para ponerte el dispositivo. Me mandan a hablar al área médica y me dice, ¿sabes qué? Te voy a poner el DIU, el Mirena y pues ya ahorita que estás en tus días. Le dije, no, pues sí está bien. O sea, en verdad, literal, Pepe, estaba ella viendo en el internet cómo poner un dispositivo, porque no tenía el conocimiento de cómo ponerlo. Me puso el dispositivo sin antes de hacerme una prueba de embarazo. Yo ya me había quejado y ya le dije, ¿sabes qué? Me siento mal, siento esto. Es gastritis.
Mira, yo la verdad la vi muy mal, la vi incluso delgada, estaba pálida, estaba devastada. Yo la verdad sí me sentí terrible, tenía ya ella alrededor de 3 semanas, iba para 3 semanas de internamiento y estaba sufriendo bastante. Incluso me dijo que la tenían atada a 4 puntos, la tenían esposada en una cama de pies y manos, no la permitían bajarse únicamente al baño, la tenían aislada, la tenían medicada, estaba mal, muy mal. Yo también me puse mal. Fue terrible verla en esa situación. Es cuando comienzo a indagar y consigo la carpeta de investigación, y es donde te digo que me percato que todo lo que obraba en los medios era completamente falso. Donde fue una farsa, ¿no? Un circo mediático que se crea en la fiscalía. Sumado a esto, pues comenzamos con todo este calvario de buscar justicia, de las denuncias por tortura, de las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde Samantha particularmente fue discriminada en 2019 finales. En 2020 principios desechan la queja inmediatamente en la Comisión Estatal. En ese entonces el ombudsperson que estaba, pues con el pretexto de que había pues la cuestión del COVID, ni siquiera se presentaba a la oficina. O sea, fue un periodo muy oscuro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue un periodo de ineptitud, de servilismo al poder político en turno, donde estaban con los ojos cerrados y la boca callada, ¿no? Ante todas estas violaciones graves. Te repito, no solo de nosotros, sino de infinidad de casos, cientos de casos, solo del 2019. Nos enfrentamos a un proceso arbitrario, desgastante, donde las autoridades se protegen unas a otras, donde la impunidad reina, donde el proteccionismo a los agentes torturadores está al 100%, y no por proteger a un tipo en particular, ¿no? Como en el caso de Jorge Enrique N., Mario Arturo N., entre infinidad de sujetos que tenemos plenamente identificados y denunciados. No es por proteger a esa persona, es por protegerse el mismo sistema. El sistema es una porquería, o sea, es una cloaca. Yo siempre he catalogado a la Fiscalía como la cloaca más grande de Aguascalientes, donde reina impunidad, hay proteccionismo, hay una hermandad en la cual se protegen entre estos criminales con placa, y no quiero generalizar. Debe de haber buenos elementos, debe de haber buenos ministerios públicos. Lamentablemente a nosotros nos tocaron los peores servidores públicos de esa dependencia, de esa fiscalía. Ministerios públicos corruptos que aceptaban situaciones de tortura, de ilegalidad en detenciones, que se prestaban a todo este armado, ¿no? Esta fabricación de culpabilidad. Aunado a esta situación, con el paso del tiempo, hemos presentado las denuncias correspondientes. Se presentaron las de tortura desde principios del 2020, desde febrero. Incluso la Fiscalía especializada en materia de tortura en Aguascalientes se crea en marzo del 2020. Ahorita deben de rondar más de 2,000 casos de tortura, nada más de esas fechas, a la fecha del 2020 al 2025, y no hay un solo caso judicializado. No hay un caso que se haya judicializado. Imagínate el nivel de impunidad, la impotencia de nosotros como víctimas y de todas las víctimas que se han sumado en esta situación y se siguen sumando día con día. El ver la maldita burocracia, la ineptitud, la indolencia, la deshumanización del servicio público es terrible. Contamos con una fiscalía de porquería, una fiscalía deshumanizada, incompetente. A la fecha deben de rondar alrededor de 82,000 denuncias en la fiscalía, de las cuales la atienden 40 ministerios públicos solamente, imagínate. 40 ministerios públicos. Y la Fiscalía en materia de tortura es la que tiene 2 ministerios públicos y un coordinador, o sea, son 3 personas, un par de agentes
y es la que menos presupuesto recibe. O sea, imagínate nada más, ¿no? Te digo, para más de 2,000 casos que hay, ¿no? Entonces, te digo, se nota que es falta de voluntad política de las autoridades. Sumado a todo esto, te digo, a todo este peregrinar, para no extenderme tanto, el peregrinar en este país, buscar justicia, es muy costoso para uno como víctima. Es una situación desgastante física, mental y económica. O sea, la justicia en México es cara. Obtener justicia es invertir todo tu tiempo, dinero, esfuerzo y hasta tu salud. Digo, yo ya padecí una situación bastante grave. Estuve en terapia intensiva varios días por una situación de estrés muy grave. Esto fue el año pasado, en junio. Estuve a punto de perder la vida, te digo, me rescataron y agradezco a Dios la oportunidad de seguir buscando justicia para Victoria, mi bebé, y para mi pareja Samantha. Digo, en esto tan arduo y tan complejo que lo vuelven las autoridades, ¿no? Ya dentro del penal, los abusos se volvieron aún más difíciles de rastrear. Entre las malas condiciones del lugar y la negligencia sistemática, Samantha terminó enfrentando una falta de atención médica que marcaría un punto de quiebre en su historia. Esa omisión, ignorada por quienes debían protegerla, la llevó a vivir uno de los episodios más traumáticos de su vida. Eso sí, era doctora, estaba una dentista. Entonces, mira, a mí me ponen el DIU el día 17 de febrero. Me ponen el DIU y ella se va de vacaciones. Entonces, en cuanto a mí me ponen el DIU, yo me empiezo a sentir peor. Aumentaron los ascos, me empezaron los dolores de cabeza horribles, mareada, empecé a tener un dolor en el vientre fuerte. Me empecé a acercar al área médica y me empezó a atender la dentista. Entonces me dice que, pues que no, que es la vesícula, que como no tenemos doctor, me van a mandar al Aguas, al Cerezo de hombres. Entonces me sacaban de aquí del Cerezo de mujeres y me llevaban al de hombres con el doctor. El doctor me empieza a revisar y me dice, no es la vesícula. Le digo, es que sabes que estoy vomitando y vomito un líquido amarillo y así y así. No es la vesícula, es gastritis. Pues medicándome. Y me quejaba otra vez, sabes que es que no me está funcionando, ya no me entra el agua, la estoy vomitando, me siento mal. Empecé a bajar mucho de peso, me veía ojerosa. Y pues no se la sacaban más que era gastritis, colitis o la vesícula. En una ocasión, pues yo ya no me podía parar de mi cama. O sea, literal, si yo me paraba, caminaba encorvada porque a mí me traía un dolor fuerte en el vientre. Afortunadamente llega una enfermera de los fines de semana. Ella era pues nueva, ¿verdad? Y sí me dijo, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué te ves o por qué estás tan pálida? Le dije, es que sabes que, le dije, yo me siento bien mal. Le dije, ya no puedo tomar agua, no puedo nada porque todo lo vomito. Y como que le sembré la duda, ¿verdad? Me dijo, mañana te mando a hablar. Y dije, sí. Un domingo me mandan a hablar al área médica y me empezó a hacer preguntas de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo ves tus pechos? Cosas así. Dije, no, pues la verdad es que no me había tomado el tiempo de revisarme. Me dijo, ¿no estarás embarazada? Le dije, no creo. Le digo, pues me acaban de poner el DIU. Así quedó. El día domingo, un domingo 19 de marzo, me mandan a hablar otra vez a área médica. Y me dice, ¿cómo andas, fierro? Le dije, pues ando. Me dijo, ten. Y me dio una prueba de embarazo. Ella la compró con su dinero. O sea, aquí ni siquiera ve para pruebas de embarazo, nada. Me da una prueba de embarazo y me dice, háztela. Le dije, es que no estoy embarazada. Me dijo, háztela. Una rayita es no, 2 son sí. Me metí al baño, la hice y en cuanto me hice la prueba, se pintaron las 2 rayitas. Me dijo, sí, efectivamente estás embarazada. Voy a empezar a hacer el trámite para que ahorita te cheque el doctor. Me llevan al doctor del Aguas. Una de las ocasiones en las que me llevaron al Cerezo de hombres, ese doctor me dijo, ¿sabes qué? Es que tú no tienes nada, tú eres bulímica, tú te provocas el vómito. Digo, porque te damos medicamento y nada te hace. Entonces, cuando yo llego con la prueba de embarazo, literal, le aventé la prueba de embarazo, pues estaba molesta. ¿Cómo puede ser que casi 3 meses estarme automedicando? Bueno, me estaban medicando y
no me pudieron detectar un embarazo, ¿verdad? Dije, está su bulimia. A ver, déjate checo. Me empezó a checar el vientre, me dijo, sí, se siente duro, te voy a hacer el trámite para que te saquen al hospital. Me hicieron el trámite, me llevaron al hospital de la mujer, y sí, ya tenía pues los 3 meses de embarazo. Mi bebé estaba bien, se veía pues en buenas condiciones, ya estaba hasta formadita. Me dijeron que por el tamaño y las condiciones en las que se veía el feto, probablemente iba a ser niña. Tras enfrentar múltiples diagnósticos erróneos y la evidente falta de atención médica dentro del penal, Samantha descubrió que estaba embarazada. Aquella noticia, que en otras circunstancias podría haber sido motivo de alegría dentro de un cerezo, representaba un riesgo enorme. Aún así, era un riesgo que ella y Eric estaban dispuestos a enfrentar juntos. Entonces aquí la situación es de que la diagnostican que no, es que eres bulímica, tú te provocas el vómito. Un 19 de marzo, que ella continúa con esto, una enfermera de reciente ingreso lleva entre sus cosas una prueba casera. Le dice, Samantha, hazte la prueba. Hace la prueba con orina y sale positivo el embarazo. El 19 de marzo del 2023. Inmediatamente ese día en la noche ordenan que se traslade al hospital de la mujer y es donde comienza su seguimiento de embarazo, cuando ya tenía 11.4 semanas de embarazo. Después de muchos malos diagnósticos, por fin le dicen, sí, estás embarazada y posiblemente va a ser niña. Ella me lo comenta entusiasmada días después en una llamada. No, perdón, no fue en la llamada. Fue días después, eso fue un domingo, el 19 de marzo. En mi siguiente visita, un jueves, ella me confiesa esta situación. A pesar de ser algo que en ese momento no teníamos planeado, lo recibimos ambos con mucho gusto. Era algo que nos daba esperanza. Ella me dice que le comentaron que posiblemente sea niña. Comienza con este seguimiento. Tiene algunos padecimientos, algunas cuestiones, y la empiezan a llevar a hacer ultrasonidos programados y le vuelven a reiterar que tentativamente va a ser una niña. Es donde ya platicamos, y por el contexto que estamos padeciendo, principalmente Samantha, ella y yo decidimos llamarla Victoria. Porque para nosotros sería una victoria que nuestra bebé naciera en las condiciones en las que Samantha estaba. Por eso optamos por llamarla Victoria. Y ella decía que sería su victoria entre las rejas. Perdón. Ese día el ginecólogo me vio, me dijo que pues se veía todo bien. Le comenté sobre un ligero, ¿cómo se puede decir? Como un flujo como con sangrecita. Y le dije que se veía como un poco naranja. Me dijo, has de ser infecciones vías urinarias. Me empezaron a dar antibiótico. Y exactamente a los 8 días, eso fue un domingo, el jueves yo le digo a mi esposo que estoy embarazada. De ese jueves a los 8 días, en la siguiente visita que tuve con Romani, fui al baño y empecé con sangrado. Me llevaron al hospital de la mujer y me dijeron que traía amenaza de aborto. Entonces de ahí para adelante fue sangrado. Tan así que llegué a tener anemia de 3er grado. Entonces ya no me podía parar de la cama. Me tenían que bañar en la cama, mismas compañeras, porque pues no teníamos ni doctor, ni doctora, nada. La doctora Gloria ya nunca, jamás volvió a regresar. Se fue de vacaciones, creo que hasta tuvo un accidente, no sé, pero ella nunca regresó. Su último día aquí de trabajo fue el 17 de febrero, el día que me puso el dispositivo. Entonces pues a mí me bañaban en la cama, incluso mi esposo me trajo un cómodo para tener que estar haciendo el baño en la cama. Todo en la cama, no me paraba para absolutamente nada.
Recibía las visitas de mi esposo en la celda, me llevaba de comer y pues se iba. Tuvimos que suspender la visita íntima porque pues yo no, por obvias razones ya ni siquiera podía pararme de la cama. Entonces, pues ese fue todo, pues en resumen fue como todo el embarazo, ¿verdad? Sangrando, me llevaban al hospital de la mujer, me regresaban, me llevaban. En el hospital de la mujer muchas ocasiones me insistían en que yo interrumpiera el embarazo, que mi bebé no estaba formado, que en una ocasión el director del hospital de la mujer me dijo, ¿sabes qué? Dijo, tienes el 99% en tu contra y el 1% a tu favor. Le dije, pues me aferro a ese 1%. Tómate las pastillas, interrumpe el embarazo, no lo voy a interrumpir. Dijo, tienes el 1% a tu favor, Samantha. Dije, pues me aferro a ese 1%. Me dije, ¿por qué te aferras a ese 1%? Le dije, porque ese 1% se llama fe. Le dije, yo no voy a interrumpir el embarazo porque mi bebé se me sigue moviendo. Yo no lo voy a matar. La situación, te digo, pues me empiezan a solicitar ciertos medicamentos, yo los llevo. Le empiezan a surgir cuestiones de que empieza a expulsar coágulos, sangrados constantes. Es cuando le detectan a ella un hematoma retroplacentario y se empieza a complicar todo. Era un vaivén del Cerezo, que no había médico, ocasionalmente enfermera. Digo, Samantha estuvo siendo atendida por la estomatóloga, a pesar de que el hospital de la mujer le dictaminó un embarazo de riesgo, de alto riesgo. El coordinador médico, Juan Carlos N., poco le importó. No buscó asignar un médico como era su responsabilidad. Este coordinador, de verdad, un ser despreciable, deshumanizado, prepotente, déspota y muy misógino y agresivo con las compañeras que se encuentran privadas de su libertad. Digo, es un sujeto ruin y cobarde que, en lugar de que es su función de haber enviado un médico ahí para que estuviera al pendiente, no nada más de mi pareja, había más mujeres embarazadas, había más mujeres que requerían atención, no había médico, y este tipo no envió a nadie a cubrir. Mi pareja pues estaba siendo atendida por una dentista en cuestión de ginecología y obstetricia, y cuando ya era una urgencia grave, pues la trasladaban desangrándose al hospital de la mujer, donde no solo en el Cerezo, sino también en el hospital empezó a sufrir violencia obstétrica, un delito que en Aguascalientes no está tipificado como tal, que incluso a raíz de lo que padeció Samantha, enviamos una propuesta de iniciativa al Congreso del Estado para que fuese tipificado el delito de violencia obstétrica, para que ninguna otra mujer en su estado de embarazo, en su desarrollo gestacional, no padeciera lo que ha padecido no solo Samantha, sino miles de mujeres en Aguascalientes. Y la iniciativa la bautizamos como Victoria. Pero las diputadas en su momento se atribuyeron el mérito, que no hay problema por eso. Desaparecieron todo vestigio de Victoria, eliminaron el nombre de la iniciativa, se la adjudican como propia y modifican ciertas cosas. Y la presentan como de ellas. Se me hizo tan bajo. O sea, se me hizo tan indolente. Pero bueno, es la calidad de servidores públicos, ¿no? La calidad de nuestros congresistas en Aguascalientes. Gente totalmente inmoral, mediocre, servilista al poder político en turno. Digo, la verdad me dio mucho coraje. Sin embargo, dije, bueno, no hay problema con que se lleve a cabo y se aplique ya, ¿no? Pero no fue así. La regresaron, al final aprobaron una minucia nada más, ¿no? Una pequeña cosa que no es lo que se buscaba, ¿no? Pero bueno, andan más entretenidos en otras tonterías estos políticos ruines y miserables. Aquí la situación, te digo, pues continuamos con malas atenciones. Samantha comienza con la violencia obstétrica terrible. Comenzaron a hostigarla tanto del Cerezo como del Hospital de la Mujer para que consumiera un medicamento abortivo
Le dijeron que su bebé, pues, que era un feto deforme, que no tenía ninguna posibilidad, que ya se dejara de cosas, que se tomara las pastillas y que lo abortara. Se fue un trato muy deshumanizado, muy malo. Samantha, a mí me llaman, yo acudo al Hospital de la Mujer, lamentablemente no me permitían el acceso, tuve que ampararme, me tenían... Cuando comienzan todo este tipo de situaciones, la cuestión con Samantha se comienza a complicar la situación de salud y me impiden la comunicación con ella. Aparte, ella estaba en reposo absoluto, entonces una compañera me ayudaba informándome, una compañera de Samantha. A Samantha le dan un diagnóstico negativo en un momento, otro diagnóstico positivo un momento después, entonces ella se queda con esta segunda opción, me lo externa llorando a través de una ventanilla en una camilla y me dice, tienes 5 minutos para tomar una decisión, me dice una trabajadora social. Le dije, ¿basado en qué información? Si no sé. Platico con mi pareja breves minutos, me dice, ¿sabes qué? Me quieren obligar a que aborte a Victoria, Victoria se me ha movido todo el día, yo no quiero perder a mi bebé, me dicen que sí tengo posibilidades de lograrla. Le dije, ¿tú estás en peligro? No. Entonces no te tomes ese medicamento que te va a hacer abortar y continuamos mientras tú no estés en riesgo. Así queda, la dan de alta inmediatamente, regañadísima, se va. Eso fue, me parece, un 8 de mayo, entre 8 y 9 de mayo. La dan de alta, porque así la traían. La llevaban de urgencia, la regresaban. Y así la traían de vuelta al Cerezo. Y así, ¿por qué? Porque te digo, no había atención médica, ¿no? Adecuada en el Cerezo. El embarazo de Samantha avanzó en condiciones precarias, marcadas por la negligencia y la ausencia de atención médica adecuada. Su proceso de parto fue aún más doloroso y es que dio a luz dentro de su propia celda, sin apoyo profesional y en un entorno totalmente inhumano. Ella pues, jamás habría imaginado que aquel momento, que debía estar lleno de vida y esperanza y alegría, sería en realidad el inicio de un nuevo infierno para ella y para Eric. Me trajeron de regreso al Cerezo y el día 22 de mayo, yo vivía con una compañera, se llama Sara Morán. Ella era enfermera, entonces ella era la que me cuidaba. Y ese día me acuerdo que me paré al baño y me acosté. Le dije, Sara, ¿sabes qué? Porque el cómodo solo era para hacer pipí, lo indispensable, ¿verdad? Y le dije, Sara, ¿sabes qué? Me siento mal, traigo un dolor. Y me dijo, déjale hablar a la oficial. Eso me empezó a las 6 de la mañana. Como a las 6:15 empiezan los dolores más fuertes, y ya los dolores empezaron insoportables, empezaron a gritar a las oficiales, no iban. Llegó la lista de las 7 de la mañana, pasaron la lista y yo seguía mal. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Dijo, pues yo aquí estoy, aquí te voy a apoyar. Me dijo, ya estás dando a luz. Las contracciones empezaron cada 3 minutos. Duré 1 hora con contracciones y nunca llegó el apoyo. Entonces, pues literal me puse pues muy mal con los dolores. Empecé a gritar del dolor y es ahí cuando nace Victoria. Nació Victoria en la celda del módulo 4, estancia 1. Aproximadamente eran las 7:15 cuando ella nace. Y nació viva. Le dije, es que ¿sabes qué? Mi bebé se me va a morir. Yo le decía a Sara, dijo, no, Victoria está bien, Victoria está viva, se está moviendo. Agarró una de mis, era como una batita rosa, una bata mía. La agarró, la envolvió y se la pegó a su pecho y agarró otra sabanita para cubrirla. Y todavía tardó como unos 30 minutos, yo creo, en llegar la ambulancia. Las oficiales corrían de un lado para otro, le mandaron a hablar a un doctor. Porque para eso cuando nace Victoria, llega el doctor del Aguas y le dice a una de las oficiales, tráete las tijeras. Y luego dice, ¿dónde están? No, pues que no, y le empezaron a decir dónde estaban, y regresa. Le dio las tijeras, me cortaron el cordón, y es cuando Sara agarra a la bebé y la envuelve y se la pega a su pecho. Entonces, como a la media hora llega la ambulancia,
meten la camilla a la estancia. Era una ambulancia que procesal, ni siquiera era de hospital. No estaba para nada preparada, ni equipada, ni nada. Los que vinieron eran procesales, o sea, policías, ni siquiera tienen capacitación de enfermeros o no sé, nada. Entonces llegan por mí, meten la camilla a la estancia, de la cama me echan a la camilla, y es ahí cuando ya salgo a la ambulancia y sale cargando a Victoria, y mi bebé se la da a la oficial Marilú, y al oficial se sube conmigo, con la procesal, atrás en la ambulancia. Cuando íbamos rumbo al hospital, yo seguía teniendo contracciones porque la placenta se me quedó adentro. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está mi bebé? Y la oficial lo que hace es destaparle la carita y las dos sonríen. Y me dice, va bien. Llegamos al hospital de la mujer. La ve la ginecóloga, a Victoria, a mí me meten al área de toco y a la oficial la mandan a otro hospital, que viene siendo el Tercer Milenio. Y ahí ya jamás volví a ver a mi bebé. Entonces toda esta situación se comienza a complicar aún más y yo la visito un 21 de mayo, la veo bien, siempre mi bebé, ella estaba acostada en una cama, ya yo tenía permiso de ingresar a su celda por lo del reposo absoluto, entonces yo colocaba mi mano en esta parte y nuestra Victoria se ponía siempre de este lado, como que sabía que yo iba a llegar y se acomodaba ella solita aquí. Entonces yo cuando ya llegaba ya me esperaba de este lado. Era algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Y lamentablemente una experiencia que pues ya no se pudo dar. Yo colocaba mi mano y se movía mucho, como que sabía que estaba yo ahí. Ese 21 me retiré alrededor de la 1:30 de la tarde y el día 22 recibo una llamada. Samantha todavía ese día me dijo cuando nos despedimos, dice, no te preocupes, yo voy a cuidar mucho de nuestra bebé, vete tranquilo. Me retiro y el 22 de mayo del 2023 recibo una llamada de una compañera de mi pareja, también una persona privada de su libertad, donde me dice, vete rápido, con otra palabra, me dijo, vete de volada al hospital, ya nació Victoria, nació bien, está con vida, pero vete de volada al hospital. Yo no vivo en la capital de Aguascalientes, yo vivo fuera en una comunidad, entonces me trasladé rápido. En el camino recibo una segunda llamada del Cerezo, de la área administrativa, donde me dicen, váyase al hospital, Samantha ya dio a luz, con algunas complicaciones, pero ya dio a luz. Y dije, ok, sí, ya voy para allá. Entonces, llegando al hospital, ingreso, pido informes, nadie me dice nada. Eran alrededor de las 8:36 de la mañana de este 22 de mayo. Recibo una tercera llamada del Cerezo, la segunda de los administrativos, donde me dicen, lamento informarle que su bebé acaba de fallecer. Y me dice, y su pareja está en tococirugía. Vaya con tal persona para que le hagan entrega y le explique. Entonces yo me quedo en shock. Sabía que pues era prematura, pues para ese entonces tendría alrededor de 22 semanas de gestación. No esperábamos que fuese en septiembre, no en mayo, finales. Entonces me quedo en shock, empiezo a pedir informes, nadie me sabe decir nada. Entro al hospital de la mujer, una trabajadora social me dice, no, ¿sabes qué? Sí, tu pareja está sí está en tococirugía, le van a hacer un legrado, para sacarle los restos de placenta, y sí, su bebé ya falleció. Está en el hospital Tercer Milenio, un hospital que está contiguo. Me suben al área de toco para empezarme a hacer para hacerme el lavado, sacarme lo de la placenta, hacerme el legrado, ¿verdad? Pasan las horas y empiezo a reaccionar porque a mí me anestesiaron, o sea, literal me durmieron. Y empiezo a preguntar por mi bebé y nadie me contestaba nada. Entonces llega el cambio de turno, llega el oficial y le digo, ¿dónde está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Dijo, tu bebé se murió, Samantha. Pues ahí fue donde
Ahora sí que mi mundo, si ya estaba derrumbado, terminó por desvanecerse. En el hospital yo me alivié el 22 y el 23 en la mañana me trajeron para acá. Sí, me dijeron que ya no estaba viva y pues el proceso de que Romani fue y la empezó a pelear, pues eso la verdad yo ya no lo vi porque ni siquiera me dejaban verlo. A mí lo que hacen es que al día siguiente me dan de alta y me traen al Cerezo. Y pues normal, estas personas como si no haya pasado nada. Solo me llegaron, me dejaron en la celda y ni siquiera me dieron que los 40 porque fue un parto lo que tuve. O sea, ni siquiera me dieron mi cuarentena, ¿verdad? Llegué al día siguiente, ya me quedan afuera haciendo mis actividades normales. Me traslado al hospital Tercer Milenio, llega por mí un policía procesal y me pregunta, ¿usted es la pareja de Samantha Fierro? Le digo, sí. Me traslado al hospital y me dicen, necesitamos que traiga una caja especial, no una caja de zapatos. Le dije, o sea, ¿cómo una caja de zapatos? O sea, acabo de perder a mi hija y me sale con esta estupidez. Una caja de zapatos. O sea, dije, pues, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué son tan desgraciados los servidores públicos ahí? O sea, ¿por qué están tan deshumanizados? Un tipo, el coordinador, lo veo a lo lejos. Yo le dije, ¿sabes qué? No me la voy a llevar. Le dije, porque aquí hay negligencia médica y voy a levantar una denuncia. Voy a solicitar que de fiscalía vengan por mi bebé. Estaba yo muy molesto. Llegan unos agentes de fiscalía y me dicen, ¿sabes qué? Acude a la fiscalía, ya te están esperando allá, ve y levanta la denuncia, tranquilízate, entendemos por lo que estás pasando. Por favor, ve, ya te van a esperar ahí. Ya cuando voy de salida, me grita un tipo, desgraciado del Juan Carlos N., el coordinador médico, me levanta la mano, me dice, no va a venir por su feto, me dijo, por el cuerpo, algo así. Y le dije, no, solo volteé y le dije, no lo voy a recoger. Le dije, aquí hay negligencia médica y voy a proceder con una denuncia. Y solo me hace así. Bueno, está en su derecho. Rodeado de policías procesales. No sé si tenía temor de que le fuésemos a hacer alguna situación. Yo nunca tuve altercado con este tipo, pero pues el tipo así envalentonado, ¿no? Y con su misma actitud de porquería de siempre. Yo me traslado a fiscalía, pues levantamos la denuncia. Es un caos, de verdad. Te digo, las fiscalías son una mugre. O sea, esto lo enfrentamos millones de personas que vamos a levantar denuncias. Es un proceso desgastante, terrible. El sistema de las fiscalías está hecho para que te desistas, para que el sistema te mastique y te escupa, y tú te retires, te canses y te vayas. Aquí el sistema lamentablemente está diseñado para hartarte, cansarte, despedazarte y que termines yéndote, desistiéndote, no sé, que te rindas y te retires. Por eso hay tanta impunidad. O sea, solo 4 de cada 10 delitos se atienden y de cada 100 solo 10 se denuncian, y de esos 10 solo 4 consiguen judicializarse, ¿no? O sea, te digo, el sistema está podrido desde raíz. Hay un trato totalmente irresponsable por parte de las autoridades. Yo levanto la denuncia, procedo con todo, me llevo meses, me encuentro con amenazas, malos tratos, extorsión por parte de la misma Ministerio Público, de las secretarias, de los agentes de investigación. Las secuelas, tanto físicas como emocionales, de sucesos como estos pueden ser devastadores, te lo puedes imaginar. Sin embargo, Samantha y Eric mantienen el temple firme. A pesar de todo lo que han vivido, una historia sumamente triste, continúan de pie, enfocados en 2 objetivos que representan su mayor esperanza: obtener por fin la libertad de Samantha y descubrir la verdad sobre lo que le ocurrió a su hija, a Victoria. Para ellos, la búsqueda de justicia no es solo un derecho, sino la única forma de darle sentido a tanto dolor. Mal. Te digo que yo ya tenía, para empezar, pues tenía la anemia de tercer grado, ¿verdad? Ya estaba muy avanzada.
por toda la pérdida de sangre que tuve. Me pusieron 2 paquetes de sangre en el hospital y el suero. O sea, tenía el suero y un paquete de sangre en una mano, y en la otra mano tenía el otro paquete de sangre. Y aparte me tenían esposada. Y luego llego aquí y pues con la tristeza de mi bebé, ¿verdad? Porque me dijeron que se había muerto. Me sentía mal, me sentía pues deshecha. Me sentía con coraje porque me quitaron todas las posibilidades de que tal vez si tenía ese 1% mi bebé de a lo mejor hacerla para vivir, me quitaron ese 1% ellos. Si me hubieran atendido esa hora que yo tuve en contracciones, esa hora, cuando yo empecé con las contracciones a las 6 de la mañana, si me hubieran llevado al hospital, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero me quedo en el hubiera, porque ni siquiera me dieron la oportunidad de saberlo si mi bebé hubiera podido vivir o no. Porque realmente aquí nos quitaron las oportunidades de todo. Emocionalmente estábamos devastados. A la fecha continuamos con la atención psicológica. Digo, yo estaba devastado no solo por la situación del desgaste emocional que es llevar el proceso de mi pareja. Ella, imagínate, encerrada ya tanto tiempo, sabiéndose inocente, y luego la pérdida de nuestra bebé fue un golpe muy devastador para nosotros, que a la fecha, pues te has dado cuenta, me sigue, a pesar de que tengo ya mucho tiempo, ya llevo más de 2 años en tratamiento psicológico, y aún así me pesa. Todavía estamos reconstruyéndonos a nuestras posibilidades, pero es complicado. Es algo que yo creo que la pérdida de un hijo es irreparable. Es algo que puedes sobrellevar, pero nunca superar. Entonces, digo, vamos buscando justicia, pero a la vez es nuestro motor para exigir justicia, no tanto por Samantha como por mi bebé. Yo tengo la esperanza de que si yo tengo la esperanza de que Victoria esté viva, sí. La verdad es que no pierdo la esperanza y tengo la ilusión de que así sea. Cuando mi esposo me dijo que el bebé que nos habían entregado era un niño, me desesperé más. ¿Sabes? Me siento como un león enjaulado. Me siento frustrada, me siento impotente, me siento amarrada de manos porque no puedo salir y buscarla. Porque ni siquiera nos han dado la oportunidad de, ¿sabes qué? Para que se acabe tu agonía, te autorizo que hagas la exhumación del cuerpo que te dimos, pero ¿cómo quieren que tengamos la certidumbre o que creamos en fiscalía si para empezar yo fui una víctima de ellos, si me violaron sexualmente, si me hicieron muchas cosas atroces y quieren que yo crea que ese bebé es mío, cuando ese bebé en las pruebas periciales dicen que nació muerto y mi niña nació viva? Incluso hay declaraciones de los mismos oficiales de la ambulancia que dicen que mi niña lloró. Entonces, por supuesto que yo tengo la esperanza, yo creo que como toda madre, de que mi niña esté viva. Al día de hoy, el penal, estoy en la revisión de amparo en la Suprema Corte. Estoy en espera de la resolución. Y esto no es todo. Aquí lo terrible es que en la carpeta de investigación, en las actas de entrega y reconocimiento del cadáver, en todos los certificados médicos de los hospitales, son más de 7 documentos donde dicen que es una niña. Dicen que es un feto femenino de 410 gramos. Es una bebé muy prematura. Aquí lo triste es que cuando nace en abandono. ¿Dónde nace? En la celda, sola, con su compañera de prisión, sin auxilio de enfermería, de médicos. No había nadie que las auxiliara. Duró 1 hora en labor de parto con contracciones.
1 hora con contracciones gritando porque la ayudaran, porque la socorrieran, porque la trasladaran de urgencia a un hospital. Y estos desgraciados no fueron para arrimarse a la celda a ver qué pasaba. Desde las 6 de la mañana. Fueron hasta pasadas las 7 de la mañana, cuando ya estaba coronando Victoria, cuando ya estaba naciendo nuestra bebé Victoria. Hasta ese momento fue cuando llegaron y pidieron el médico del Cerezo, que llegó adormilado, hizo puras estupideces. Victoria nace entre 7:15 y 7:20 y llegan al hospital después de las 8 de la mañana. Y todavía iba con vida. O sea, si lo hubiesen trasladado cuando empezó con las contracciones, yo sé que es complicado por el desarrollo pulmonar, por algunas cuestiones. Era un bebé prematuro, con pocas posibilidades, pero las autoridades del Cerezo terminaron por eliminarlas toda posibilidad al no trasladarla en tiempo. Ahí necesitaba atención especializada. Necesitaba una cuna de calor, una situación especial ahí, una atención especializada. O sea, me dicen que si se le hubiese suministrado, no recuerdo ahorita el nombre del medicamento, a sus pulmones para ayudar a madurar, para que pudiera respirar, hubiera sobrevivido. O sea, tendría más posibilidades. Pero te digo, la omisión y la falta del deber de cuidado de las autoridades penitenciarias hacia Samantha y Victoria le restó toda posibilidad de vida a mi bebé. Hay varios casos documentados de bebés de entre 21 y 22 semanas que prematuros han sobrevivido, con atención especializada, obviamente, ¿no? Entonces ellos no, pues te digo, duró 1 hora con contracciones, no la atendieron. O sea, nace a las 7:15, 7:20 y la trasladan a las 8:05 al hospital. Imagínate, a esa hora llega. Y en los documentos sobra donde dice que iba con vida, que respiraba y que iba con vida. Lo he checado con neonatólogos, me dicen que efectivamente un bebé prematuro cuenta con un líquido pulmonar que le permite respirar durante varios minutos, pero necesita atención urgente antes de que ese líquido se consuma. Los tecnicismos, no soy médico, no los domino, pero te digo, he investigado, me he asesorado, he solicitado estudios relacionados y sí tenía posibilidades, pocas, pero tenía. Entonces, pues esta actitud de omisión y falta del deber de cuidado de las autoridades, pues generó la pérdida, ¿no? Entonces nos dicen que es una niña y en el mes de junio nos entregan el cadáver de un niño. Imagínate. Pero nosotros nunca nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos permiten verlo más que en una foto. Y en esa foto sus órganos no se veían. Y era un bebé de un cuerpo, de un bebito que nunca habíamos visto. Un bebito que pues estaba en desarrollo, que tenía partes de su cordón umbilical tapando sus genitales, no se veía. Yo la vi 8 segundos y salí devastado. No soporté ver más la imagen. Entonces el cuerpo no lo vimos, el cuerpo se lo entregan a la funeraria. Nosotros realizamos pues el sepelio, lo enterramos a nuestra bebé Victoria, así dice su cruz. Continuamos con la investigación, tuvimos que cambiar al Ministerio Público. Fue una persona prepotente, incompetente, intolerante, ineficiente y muy mediocre. No hacía actos de investigación, fue muy permisible con las autoridades del Cerezo en perder evidencia. Presionamos junto con una fundación a las cuales les quiero enviar un fuerte reconocimiento y agradecimiento, el Observatorio de Violencia Social y de Género, quien nos ha estado colaborando hasta la fecha, la Fundación María Teresa Ili Díaz también, y a través de la presión que se hizo con estas fundaciones, asignan a otro Ministerio Público que también fue lo mismo, que se declaró incompetente en su momento, y en el mes de enero del 2024, cuando me entregan parte de la carpeta, una complementaria de la carpeta de investigación, porque me hicieron batallar mucho para entregarme las copias, me percato que en la necropsia se la practicaron a un bebé varón, al cuerpo de un niño, pene, testículos. Y yo digo, ¿cómo? ¿El cuerpo se equivocaron con el cuerpo? ¿Qué pasó? Es algo que a la fecha nos genera mucha incertidumbre. La fiscalía hizo unas pruebas de genética bastante extrañas e irregulares. Desconozco de dónde obtuvieron las muestras porque el bebé ya no estaba con ellos, el cuerpo. Desconozco de dónde obtuvieron. Primero me dijeron que de una gota de sangre, después de un tejido, ya no me supieron decir más. Pedí acceso a esas muestras, se me negó. Solicitamos una
integración de unos peritos de antropología forense, de una fundación argentina, unos peritos internacionales que también nos van a apoyar. Se negó la fiscalía rotundamente en que se incorporaran peritos externos para la investigación, negado completamente en 2 ocasiones. La exhumación, solicitamos la exhumación pues, para tener certeza de dónde está, si ese bebé es de nosotros o de quién es ese niño. Entonces no era niña, o si sí es niña, entonces ¿dónde está Victoria? ¿Victoria está viva? No sé, o sea, imagínate la incertidumbre, ya tenemos más de 2 años sin saber qué pasó realmente. Entonces, ¿Victoria estará viva con alguna otra familia? ¿Qué hizo el Estado con ella? ¿Qué hicieron en el Hospital Tercer Milenio? ¿O en el mismo Cerezo? No sé qué pasó con el cuerpo. O estará viva, es lo que te digo. O sea, esa incertidumbre, ahorita para mí, mi bebé, mi Victoria, está desaparecida. Porque la fiscalía se ha negado una y otra vez a llevar ante el juez de control la solicitud de exhumación. Se ha negado con pretextos absurdos. Aunque ya se nos había dicho que iban a tener las puertas abiertas para que nos integráramos en la investigación, que aportáramos lo que quisiéramos, que solicitáramos pruebas independientes, cosa que ha sido negada. Fue negada a principios de este año y fue negada nuevamente ahora en junio de este año. Nuevamente nos negaron la exhumación. ¿Qué esconden las autoridades de Aguascalientes? ¿Trata de personas? ¿Qué esconden? ¿Qué hacen con los cuerpos? ¿Qué pasó con Victoria? ¿Se la dieron a otra familia? ¿Traficaron con ella? ¿Hicieron algo? ¿Algún ritual? O sea, ya no sé. O sea, de verdad no entiendo qué pasó. O sea, la misma actitud tan hermética de la fiscalía y tan extraña de hacer las cosas me genera mucha incertidumbre. A mí y a Samantha sobre todo, porque pues imagínate, ella todavía con el encierro, ya van 6 años de una sentencia, pues la verdad, arbitraria. Y luego ahora con lo de nuestra bebé, por eso estoy aquí para alzar la voz y sí dejar en claro que no pienso quedarme callado. He sufrido amenazas por parte de autoridades al hacer los señalamientos de la tortura, al hacer los señalamientos de mi bebé. No me voy a quedar callado, no me van a espantar. Te digo, voy a seguir en pie de lucha junto con mi pareja hasta obtener justicia tanto para ella como para mi bebé Victoria. Yo no pienso agachar la cabeza. Como toda persona que ha atravesado por momentos profundamente traumáticos, Samantha confiesa que muchas veces se ha preguntado por qué a ella le tocó vivir todo esto. Nos habla de su estado mental actual y del duro proceso que enfrenta día con día mientras busca recuperar su libertad. Comparte que su perspectiva sobre quienes viven situaciones similares ha cambiado, ya no juzga, en cambio comprende, y aunque las heridas siguen ahí, poco a poco ha aprendido a cargar con lo ocurrido aquella noche con su padre, a encontrar estabilidad dentro del caos y a reconstruirse mientras espera justicia. ¿Sabes qué? Yo me hacía una pregunta cuando llegué aquí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿O por qué yo? Pero ahora ya no es un por qué, sino el para qué. Y a lo mejor es algo que tenía que aprender, ¿sabes? Yo aquí, en mi vida, en la libertad, yo no que no creyera en Dios, no me acercaba a Él para nada, la verdad. Y ahora te puedo decir que sí soy creyente, no te puedo decir soy católica, cristiana, no. Creo en Dios. Y sé que, pues como bien dicen, ¿verdad? Que después de la tormenta viene la calma, y sigo teniendo mi fe muy puesta en Él, porque yo me sé inocente. Soy inocente y por eso yo sé que me va a dar una última oportunidad para limpiar mi nombre y para salir a buscar a mi hija. Es lo que me mantiene cuerda en este lugar, mi fe. No estoy bien porque me ha tocado ser fuerte, ¿verdad? Cuando pasó lo de mi niña,
me trajeron a una tanatóloga por medio del centro. Pues porque así lo peleó mi esposo. Él me quería traer a una persona de confianza y hizo un escrito y todo. Y hasta el día de hoy no lo han contestado, ¿verdad? Ya son 2 años y nunca contestaron esa petición. Entonces me trajeron una tanatóloga. Y esa tanatóloga se enfocó más en mi delito, en decirme, dime qué pasó el día de tu delito, ¿tú lo mataste? Y yo creo que un tanatólogo es muy distinto a eso, ¿sabes? Yo creo que un tanatólogo es un apoyo en los duelos, en poder sobrellevar o superar el duelo, y es algo que ni siquiera he podido tener. O sea, ahora que me dicen que el bebé que nos entregaron es un niño, pues está mi esperanza ahí, la lucecita de esperanza de que pueda que mi niño esté viva. Entonces, pues trato de mantenerme, me enfoco mucho en la lectura, es lo que me mantiene estar lúcida. Dios me mantiene cuerda, me mantiene con la fe, con la esperanza de que pronto voy a salir de este lugar, y pues que no todo lo que se dijo en los medios, más bien nada de lo que se dijo en los medios es cierto. Yo te digo, me sé inocente, y porque soy inocente sigo peleando y voy a seguir peleando. Si en la Suprema Corte las cosas no se dan como esperamos, yo voy a seguir peleando porque sé mi inocencia, porque yo sé que no lo hice. Muchas. Ahora sí que está que apegado a derecho, si la ministra hace las cosas apegada a derecho, yo merezco una absolutoria. Aquí adentro, realmente pues me enseñé a hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, ¿verdad? Hago bolsas de toquilla, punto de cruz, deshilado, hago monitos de crochet, como de tiro, el monito que sea, ¿no? Que un Buzz Lightyear, que un hombre araña, que lo que sea, es lo que hago aquí. Ese es mi taller. Pues aquí mismo entre las compañeras, cuando hay visitas sacan como un carrito y sacamos todas las artesanías de todos los talleres y ahí las compran, o a veces hacen como bazares aquí y entran personas de La Libertad y compran las artesanías. Es una manera de que muchas de las compañeras se ayudan. La verdad, yo lo hago por estar distraída, ¿sabes? Y también mi lugar de escape es hacer ejercicio, o sea, también eso me ayuda mucho. ¿Sabes que eso es mentira? Yo también una de las personas que, vaya, juzgaba sin saber. Entonces llego aquí y escuchas las historias de todas las personas, ¿verdad? Porque somos 140 aproximadamente. Entonces esos 140, pues soy una persona tranquila, le hablo a la mayoría. No te puedo decir que son amigas, pero sí tenemos una amistad, ¿verdad? Por el trato diario y todo. Entonces, pues vivo con ellas 24/7. Y te puedo decir que del 100% de la población que está aquí, el 80 son inocentes y están aquí por una mala defensa. Por no tener dinero, por un abogado, por no tener pues sí, literal, una buena defensa. Que la verdad dejemos de estigmatizar a las personas, de juzgar a las personas sin antes saber realmente la situación, si somos culpables o inocentes, porque realmente yo, llegando a este lugar, me doy cuenta que el gobierno está muy corrompido. Entonces, por todo lo que pasé en fiscalía, por todo lo mal que me ha pasado, te puedo decir que realmente las personas delincuentes son las personas que traen placa, no nosotros los de naranja. Llevo una buena relación, tuve un tiempo en el que le dejé de hablar, pero aprendí a perdonar. Con mi rencor, la verdad es que me hago más daño a mí misma, ¿sabes? Entonces sí, hicimos las paces, o lo perdoné. No, ahora sí te puedo decir que no le guardo ningún rencor, ¿verdad? Pero sí hubo un momento en el que, como un año, yo creo, 1 año y medio, le dejé de hablar a mi papá. Él
pues son un poco las veces en las que hablamos, cruzamos palabra, ¿verdad? Porque pues no hay mucho contacto, pero sí me dice que lo perdone. Cuando perdí a mi bebé, pues como que todavía le dio más el remordimiento, ¿verdad? De haberme traído a este lugar. Mi hermano, sinceramente, realmente la verdad no hablo mucho con mi familia. Digo, con mis hermanos es muy poco la comunicación. Mi hermano me dice que le eche ganas, pero pues la vida sigue, ¿verdad? La vida de uno es el que se estanca aquí y ellos siguen con su vida. El único que está al 100% conmigo es mi esposo. Si algo me quedó claro después de la plática que tuve con Samantha y Eric es que no se van a rendir hasta encontrar justicia. Y pues lamentablemente casos como el de ellos abundan en este país. Historias marcadas por abusos, negligencia y silencio institucional. Y justamente por eso no deben quedar sin atenderse ni perderse en el olvido burocrático, como muchas otras veces hemos visto en este canal. Su determinación es un recordatorio de que la búsqueda de verdad y justicia no puede detenerse. Es complicado luchar contra todo el Estado. El sistema es un sistema muy corrupto. Un sistema que, imagínate, gasta solo en comunicación social más de 110 millones de pesos al año para promover la imagen de las autoridades de gobierno del estado de Aguascalientes. Imagínate uno como un ciudadano de a pie enfrentarse contra ese monstruo que manipula a la opinión pública, controlando a los medios de comunicación. Por eso estoy aquí hoy en este medio de comunicación, en este podcast, y lo cual estoy muy agradecido de verdad por abrirnos las puertas, por permitirnos alzar la voz aquí con todos los seguidores. Sí solicito empatía, apoyo, que por favor etiqueten a las personas idóneas que crean que pueden ayudarnos. No les resta mucho, o sea, no les pido apoyo económico, no les pido absolutamente nada, solo que compartan este podcast, que compartan el canal, que etiqueten a las personas que crean ellos que pueden apoyarnos, a las autoridades federales que crean ellos que pueden intervenir, porque Aguascalientes tiene un grave conflicto de interés con este caso en particular de nuestra bebé, porque quien fue el responsable de los cerezos de Aguascalientes, el secretario de Seguridad Pública en su momento, él era el responsable de los cerezos, o sea, es corresponsable de esta situación de mi bebé, es actualmente el fiscal del estado de Aguascalientes. Imagínate lo grave de la situación. O sea, él fue el responsable en su momento y ahora él es quien lo investiga. Esto es muy delicado. Yo ya he tenido reuniones con él, pero lamentablemente han sido infructuosas. Es vulgar demagogia. No he visto un solo avance, al contrario, son tropiezo tras tropiezo, obstrucción a la justicia. Y sí hago un llamado a la población en general de que hagamos conciencia y que no esperemos a que nos pase nuevamente, ¿no? Que nos pase a cualquiera de nosotros otra situación. Porque como lo dije en un principio, todos los ciudadanos en México estamos expuestos ante una situación grave con las autoridades, una fabricación de un delito como mexicanos o como ciudadanos o como gente aquí en este país. Cualquiera estamos expuestos a que se nos fabrique un delito y que seamos trasladados mediante la prisión preventiva oficiosa. Y mientras son peras o son manzanas, vas a estar recluido, como hay muchos casos ahorita sin una sentencia. Te digo, es algo complejo. Samantha sabe que estoy aquí, ella me apoya siempre y hace lo que puede desde donde está. Pero aquí está, y incluso me dijo que pues que agradeciera también de parte de ella este espacio y que agradeciera a toda la gente pues la atención y sobre todo que seamos benevolentes, que seamos empáticos. Quiero decirte, mi amor, que te amo y gracias por ser mi pilar, por ser mi fortaleza y sé que Victoria esté donde esté, esa niña está muy orgullosa del padre que tiene.
Gracias por todo, mi amor, te amo. Amor, te amo. Aquí estoy. Vamos a salir adelante de esto. No voy a permitir que sigan llegando más injusticias a nosotros. No voy a permitir que esto se quede así. Y juntos, tú y yo, de la mano, vamos a salir adelante. Va a demostrarse tu inocencia. Porque todo está documentado. No es amor ciego. Ella es inocente. Es una persona inocente como miles de mujeres que están recluidas siendo inocentes. Y pues vamos a salir adelante de esto. Se va a hacer justicia tanto para ti como para nuestra bebé Victoria. No va a quedar impune, no vamos a permitirlo. No, Pepe, muchas gracias por la oportunidad de platicarte mi historia, ¿verdad? Sí, me pueden seguir en La Verdad Nos Libre, en TikTok y en YouTube. Nos pueden seguir ahí en TikTok principalmente. Pueden ver mayor información del caso. Y pues muchísimas gracias nuevamente por esto. No hay que darse por vencido. Hay cuestiones de violaciones graves de derechos humanos en este país, la desaparición forzada de la cual sufren cientos de miles de familias. Esa lucha legítima por obtener justicia es admirable, las madres buscadoras, esta situación que padezco. O sea, toda lucha legítima no debe de ser callada, se debe de exigir justicia y las autoridades deben de estar para responder. Si nosotros no descansamos un solo día para obtener justicia, las autoridades tampoco deberían de hacerlo. Si llegaste hasta este punto del video, sería de mucha ayuda que compartas el video para hacerle difusión al caso y que por fin se pueda hacer justicia con Samantha y con Eric y también con Victoria. También, si te gustaría salir en uno de estos videos, me puedes escribir al correo que es correo@pepemisterio.com.mx. En el Facebook estoy como Pepe Misterio o en Instagram como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales.